Sí. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. Yo no acostumbro usar el micrófono, pero bueno, ¿se escucha mejor así o se escucha mejor sin el micrófono? ¿Cómo les convence más? ¿Sí? ¿Así se escucha? Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. La verdad que muchas gracias por tenerlos acá. Ya se estableciendo como un hábito que lo estamos también impulsando, ¿no? Hace 15 días hicimos otra presentación de un libro sobre la historia de la matanza. Y nuestra institución hoy le está dando la bienvenida a todos y agradecerles profundamente que estén acá. Para nosotros es un orgullo que hayan elegido también al Colegio de Abogados de la Matanza para la presentación de un libro como este. La verdad que para nosotros nos llena de satisfacción porque es una de las maneras de... Conversábamos contigo hace un rato, de sacar el colegio, los abogados tenemos esa cosa que lo único que sabemos es litigar, y en realidad la profesión es mucho más amplia que eso, ¿sí? Entonces, y una manera de ponerla de cara a la sociedad es casualmente haciendo distintas actividades, como hoy nos toca este tema de la presentación del libro. En este caso, bueno, este lugar estoy ocupando el lugar del presidente, Martín Rivas, que por problemas de agenda en realidad no ha podido estar. Mi nombre es Omar Lacoste, yo soy el tesorero de la institución, y vuelvo realmente a agradecerles. Espero que se repita. Me estaban contando que hay otras cuestiones, hay otros libros, hay otras situaciones que vamos a ir pudiendo seguramente trabajar, no solo acá, sino comentarle a todos los que han venido, que también tenemos una subsede en la localidad de La Ferrere, que también ponemos a disposición para también acercar a los distintos sectores de Matanza estos conocimientos, estos libros o los futuros que están por venir. Así que, más que palabras de agradecimiento y no robarles más tiempo, nos quisiéramos ir ya directamente al tema central, que es la presentación del libro, por los que ustedes han venido, y simplemente, nuevamente, gracias. Gracias por estar aquí todos presentes y que se repita, por sobre todas las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. No, por favor. Muy amable, gracias. Bien, buenas tardes. Me toca a mí presentar a los dos conferencistas de esta tarde. Se trata del doctor Jorge Alejandro Vallejos, inmediatamente aquí a mi izquierda. Es nacido en Buenos Aires en julio del 59. Es abogado de la Universidad de Buenos Aires, socio del estudio BBS Abogados, especialista en Derecho Corporativo Empresarial. Fue asesor jurídico parlamentario, si bien él siempre me dice que esto fue hace unos cuantos años atrás, pero bueno, esta impronta digamos que siempre queda. Fue miembro de la comisión consultora de la 7ª conferencia On Doing Business in Latin America, Developing Strategies, Alliance and Markets, realizado en los Estados Unidos. Desde el año 1994 ha participado como disertante y ha sido asistente en varios seminarios realizados en Europa, Estados Unidos, sobre el tema negocios en Argentina y régimen de inversiones extranjeras. Ex asesor jurídico y presidente del Departamento de Legislación de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Ex miembro del Comité de Encuadramiento de la Unión Industrial Argentina. Fue gran maestre de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones y actualmente es el gran maestre vicario de la Gran Delegación Magistral de la Serenísima Gran Logia de Italia en Latinoamérica. A su lado, el magíster Mauricio Javier Campos. Es magíster en Fenomenología Terrorista por la Universidad de Granada, España. Tiene una especialización en crimen organizado transnacional por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ambos son instituciones educativas de España. Posgraduado en Criminalística y Criminología por la Universidad Siglo XXI de Argentina. Escritor y conferencista con libros publicados en la Argentina, Colombia y España. En 2 oportunidades, en 2017 y 2019, se le otorgó la Faja de Honor de la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires por
sus libros de ensayos. Muchas gracias. Mauricio. El auditorio es de ustedes. Bueno, Adelante. largo yo. Bueno, gracias a todos por estar presentes, gracias al Colegio de Abogados de La Matanza. Van a saber disculpar porque tengo un poquito de ronquera. Son los cambios de temperatura y el DNI seguro también debe tener cierto peso. Quería agradecerle a las autoridades del Colegio de Abogados de acá de La Matanza, agradecerle a la delegación magistral de Argentina, de la Serenísima Gran Logia de Italia, a las logias que nos acompañan, Iniciática y Garibaldi de La Matanza. Me pidieron recordar, y vale la pena mencionarlo, por la fraternidad que nos une con otras logias del sur de Argentina, Aurora Borealis y Liberi Pensatori, del Calafate y Río Gallegos. Dado los agradecimientos, yo les voy a dar un pequeño índice de lo que trata el libro, para no extenderme demasiado y hacerlo más ordenada la exposición, pero yo antes de empezar cada charla, ya sea de historia, ya sea de masonería, ya sea de otros temas como crimen organizado o terrorismo, de temas que a veces me invitan a dar también en algunas instituciones, yo lo primero que hago siempre es contar una anécdota. Ustedes se habrán fijado que en los últimos días en televisión se escucha mucho sobre la anécdota de la rana y el escorpión, ¿no? La ranita que llevaba al escorpión arriba, en el medio del lago el escorpión pica a la ranita y la ranita le dice, che, escorpión, ahora nos vamos a morir los dos. Y bueno, es mi naturaleza. Esa anécdota pocos mencionan que sale del libro gordo de Petete. Los que tenemos más de 50 años nos acordamos del libro gordo de Petete. El libro gordo de Petete, ustedes dirán, este se está dispersando mucho, ¿no? Pero es fundamental esta anécdota. Porque en una de esas contratapas del libro gordo de Petete de la década del 70, había una historia que trataba sobre Luis XIV y su bibliotecario. Lo hago breve, resulta que un día sale Luis XIV a recorrer las dependencias del palacio, visita, no sé, las caballerizas, la pinacoteca, las cocinas, y deja en última instancia la biblioteca. Cuando entra Luis XIV con todo su séquito, empieza a dar vueltas por la biblioteca. En un momento dado le hace una pregunta al bibliotecario, el bibliotecario le dice, no sé, su majestad. Bueno, el rey sigue dando vueltas, le hace otra pregunta y el bibliotecario le dice, disculpe, su majestad, no sé. Luis XIV, un poco temperamental, ya estaba enojadito, da otras vueltas, le hace otra pregunta y el bibliotecario le dice, disculpe, su majestad, no sé. Se da vuelta enojado el rey y le dice, escúcheme, ¿para qué le pago? Y el bibliotecario le dice, disculpe, su majestad, usted me paga por lo que yo sé. Si encima me pagara por lo que yo no sé, no alcanzaría todo el tesoro del reino para cubrir mis honorarios. ¿A qué va esta anécdota? A que en temas como los que vamos a tratar hoy, ya sea de historia, ya sea de masonería, ya sea el tema tan interesante de Jorge, la tecnología actual aplicada a nuestra sociedad, etcétera, etcétera, y hasta le voy a dar un pie a Jorge de cómo la masonería se va a adaptar a esa tecnología, cómo se está adaptando para poder llegar correctamente a la sociedad. Nadie tiene la verdad absoluta, todo es relativo, y por eso exige conocimiento, estudio y verificación de esa verdad y conocimiento. Yo este libro lo estructuré en 3 partes. Lo quise hacer muy divulgativo para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Tomé un ensayo, el primero de todos, que habla sobre aspectos históricos de la masonería, desde la Edad Media, pasando por cuestiones más actuales. Una segunda parte, que yo creo que va a ser muy interesante para debatir y que también le va a dar pie a Jorge seguramente para algunos comentarios, dada su trayectoria y experiencia, que son las logias revolucionarias o lo que se llamó en la historia las logias operativas, y la incidencia que tuvieron tanto en el siglo XVIII como las Lautaro en la independencia, como actualmente pueden tener incidencia logias operativas que usando la tecnología, los avances, tienen la opción y la posibilidad de llegar más a la sociedad. Por último, y acá también están incluidas las mujeres, ¿sí?
relaté un poco la historia en general de la masonería argentina desde el siglo XIX, más que nada para poner de relieve de que la masonería nunca fue monolítica, que la masonería no tiene una unicidad de criterio y que realmente hoy en día se habla no de masonería o de una masonería, sino de varias masonerías. Muchos de ustedes serán abogados, y acá está bueno esto también porque en algún momento yo les voy a leer algunos parrafitos de cómo las mujeres en las logias mixtas de principios del siglo, por ejemplo en Argentina, introdujeron muchas o impulsaron muchas de las mejoras sociales de las que hoy gozamos nosotros en nuestra sociedad y que inclusive estaban ligadas con otros abogados, por ejemplo, como Alfredo Palacios, un abogado notable que cuando gana su banca por la boca dice, decían los diarios, la boca ya tiene dientes. Entonces, para empezar a redondear un poco el tema, yo abordé aspectos históricos de la masonería. Voy a partir de la Edad Media para adelante, porque todas las sociedades tuvieron gremios desconstructores, ¿no es cierto? Pero la masonería se ubica más, o la ubicamos más históricamente en la Edad Media, los constructores de catedrales, etc. El concepto de masón tiene varias acepciones, free en inglés, franc en francés. Free se refiere al masón libre, franc puede referirse al paso libre, sin trabas, sin ser, digamos, retenidos por nada los masones, porque al construir para la iglesia las reyesías tenían el paso franco. Puede referirse también a la piedra franca, que era una piedra arcillosa que se conseguía en el continente y servía para revestir las catedrales o los frentes de los edificios. En fin, esta es la masonería, digamos, de la Edad Media, que luego va sufriendo todo un proceso de transición, donde la construcción en piedra decae, se comienza a usar el ladrillo, empiezan a ingresar los llamados masones aceptados, que son aquellos masones aceptados, eran aquellos clérigos o gente de la nobleza o gente muy preparada que necesitaban conocer ciertos códigos con los que se manejaban los masones constructores, los maestros, porque también tenían que medir la capacidad de aquellos a los que contrataban para trabajar para ellos. Vamos a pegar un salto un poquitito más hacia adelante, así no nos estancamos tanto en ese periodo. En el siglo XVIII va a surgir la masonería especulativa, que se contrapone a la masonería operativa de los gremios, ¿sí? Que en la Edad Media estos gremios, ya sean de tejedores, de constructores, de albañiles, se nucleaban para protegerse entre ellos, para proteger sus secretos profesionales, inclusive para prestarse ayuda mutua. Ahí después, cuando veamos las logias operativas, que yo creo que va a ser un tema muy interesante, vamos a ver cómo, y sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde fueron muy influyentes las logias, fueron las creadoras de todas las mutuales que conocemos. Fueron los impulsores de las mutuales. Después vamos a volver a eso. Ya en el siglo XVIII, en 1717, cuando se juntan algunas logias, se le da, digamos, el inicio a la masonería moderna, reflexiva, especulativa, que es la que hoy conocemos, porque ¿cómo podemos definir hoy a la masonería? Para que nos llegue a todos medianamente el mensaje, es una sociedad de pensamiento, es una sociedad de reflexión, es una sociedad que se ocupa de la construcción integral del hombre. Cuando digo hombre, me refiero tanto a los varones como a las mujeres, ¿no es cierto? Tiene otras características, después las podemos hablar. Iniciática, sin duda, en un doble aspecto, proceso iniciático del propio masón y una iniciación que involucra una ceremonia formal donde se va a ingresar a la logia. Toda esta masonería sigue una evolución durante 300 años, donde se van desarrollando ritos, donde se van desarrollando metodologías de estudio, etcétera, etcétera, y por eso hablamos siempre de variedad de masonerías. Ustedes tengan en cuenta que
dentro de la diversidad de las masonerías que hay, cuando en el siglo XVIII, el 1717, 1720, Anderson, el pastor Anderson, redacta los reglamentos, entre otras de las personas que quedaban excluidas eran las mujeres. En el siglo XIX va a surgir una masonería que se llama la masonería del derecho humano, que va a ser la primera obediencia que va a incluir en pie de igualdad a la mujer y al hombre en las logias. Esto es un poquito el raconto histórico de lo que es la masonería en sus procesos históricos. Yo generalmente trato de abarcar 1850, 1950, que es un periodo que más me interesa. Después, si quieren, podemos hablar del periodo más moderno, pero yo seguro que Jorge va a profundizar mucho más en eso porque va a tocar también el tópico de la tecnología y las herramientas informáticas. El segundo punto dentro del libro yo lo llamé logias revolucionarias. Logias revolucionarias, ¿por qué? Porque acá es donde va a empezar a tallar también el tema de logias como Caballeros Racionales, Logia Lautaro, las sucedáneas de las logias lautarinas, que se empieza a gestar en realidad en el siglo XVIII, ¿no? Porque la masonería se empieza a nuclear en el siglo XVIII en forma reflexiva, en forma, digamos, asociativa, como lo decía Anderson, que sirve para reunir personas que vienen de distinto ámbito, con personalidades afines, ideas afines, para que no puedan ser molestados por los poderes del momento, por ejemplo, por la iglesia, las guerras de religión, la política, etc. Ahí se van a nuclear los masones aceptados, que van a provenir de distintas ramas de las artes, de los militares, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiendo con esto, ya ha entrado el siglo... A ver, toda la masonería va a seguir un proceso de evolución, no es que sale toda armada. Los ritos, como los conocemos, ustedes los habrán escuchado en muchos lugares, rito escocés, rito francés, etc. Bueno, todos los ritos se van formando a través de una evolución de más de 100 años. El rito escocés que practicamos nosotros se creó en 1801, ¿sí? La Gran Logia Unida de Inglaterra no se crea en 1717, sino en 1813. Es decir, la masonería va evolucionando. Cuando las colonias americanas intentan emanciparse del poder español, ustedes ya lo habrán leído mucho, muchos de los patriotas que estaban en Europa, Alvear, San Martín, etcétera, que peleaban en España, van a empezar a afiliarse a logias, muchas veces estimuladas como por Francisco de Miranda, que va a crear Gran Reunión Americana, va a recalar en Inglaterra. Todas estas logias van a empezar a emerger en la península española, sobre todo a partir de la invasión napoleónica, ¿sí? Va a crecer ese espíritu libertario, muchos van a emigrar a Inglaterra, esta historia es harto conocida por ustedes, muchos van a desarrollar sus contactos en Inglaterra y luego van a venir hacia el Río de la Plata, por ejemplo, Chilavert, Sapiola, Alvear, San Martín, etc. Lo interesante de todo esto es que el desarrollo de estas logias operativas va a tener una idea en común: lograr unificar todos estos espíritus patrióticos en asociaciones masónicas. Hoy en día ya no cabe duda, porque tenían sus grados, tenían sus palabras claves, firmaban con los 3 puntos, ya Emilio Buchón, Juan Canter, muchos historiadores, Lascano, Zúñiga, etcétera, lo dejaron bien en claro. Cito yo en esta parte a Emilio Corbière, que fue un historiador masónico que murió muy joven, pero es muy interesante, donde él distingue estas dos clases de logias: las logias simbólicas de estudio, ¿sí? De los talleres de estudio, de investigación, y las operativas, aquellas que están formadas para cumplir una función política, una determinada misión en un determinado tiempo, y luego generalmente son disueltas. Cito un pedacito de las memorias de Tomás de Iriarte, que cuando Tomás de Iriarte viene hacia el Río de la Plata, cuenta la anécdota que en el barco en el que viajaba, muchos de sus camaradas solían desaparecer. ¿Qué pasa? En uno de los camarotes, y el subcomandante era el venerable, tenían una logia armada, y un día lo invitan, y lo inician en alta mar a Tomás de Iriarte. Tomás de Iriarte es uno de los biógrafos militares más importantes que tenemos en la Argentina.
luchó en todas las guerras de independencia, fue cercano a San Martín y a todos los grandes patriotas, y él deja bien en claro el proceso de iniciación y también deja en claro la relación que había entre la logia que estaba, que habían armado, fundado en el barco en el que venía, y todas las que tenían relación con las logias de Cádiz, ¿sí? Que a su vez estaban vinculadas con los caballeros racionales. Y acá yo tomo otro tema que también me pareció muy interesante, que es el libro de Rodolfo Terraño, Maitland y San Martín, porque en el año 98, justo en la misma época en que Emilio Corbière larga su primer volumen de la masonería, ya unos años antes la revista Toda esa Historia da a conocer el ensayo de Rodolfo Terraño, donde Terraño en sus épocas de exilio, más o menos años 80, después de pasar por Venezuela, por Caracas, recala en Escocia, y él tiene la oportunidad de, en los archivos escoceses, encontrar referencias a un plan de un general escocés, Maitland, que había trazado un plan de los muchos que habían encargado Inglaterra, como para que Gran Bretaña lograra desembarcar en estas tierras. Hubo intentos de invasión, Whitelocke, Beresford, etc. Hoy se sabe o se presume que estos patriotas tuvieron más relación con las logias escocesas que quizás con las inglesas. Patricio Maguire, que era un antimasón declarado, acérrimo, que durante muchos años publicó desde España y en el exilio una revista antimasónica, le escribió a la Gran Logia Unida de Inglaterra pidiéndole una verificación de si las logias lautarinas o los caballeros racionales, etcétera, estaban sujetas de alguna manera, jurisdiccionadas a la Gran Logia Unida de Inglaterra, y le aclararon que no tenían nada que ver con la Gran Logia de Londres. Pero esto no es raro, porque en Inglaterra ya se había establecido que estaban prohibidas las sociedades secretas a raíz de los complots que se podían originar debido a la invasión napoleónica de la península española. Entonces el terror era muy grande a permitir sociedades secretas que fueran ajenas exclusivamente a la sociedad masónica o a la Gran Logia de Londres. ¿Sí? Las logias operativas, bueno, ya sabemos Lautaro, Alvear queda en la presidencia de Lautaro en Buenos Aires, San Martín va a Córdoba, de ahí a Mendoza, pasará a Chile, luego la liberación de Perú. Es interesantísimo cómo San Martín sigue casi al pie de la letra el plan Maitland, que estaba archivado en Inglaterra, que no se había usado, pero que sin duda San Martín logra acceder a ese plan, tal vez a través de los espías ingleses, a través de los contactos con todos los patriotas que residían en Inglaterra, en Escocia, etc. La cuestión es que es muy interesante ese libro, publicado por la Universidad de Quilmes en 1998, hay un volumen de la revista Toda esa Historia de la década del 80, que también está muy resumido, pero es más fácil conseguir el libro, y es muy interesante. Las logias operativas van a seguir trabajando en el tiempo, sobre todo en el siglo XIX, se va a ver en el siglo XX también. Hoy en día, y no voy a hablar mucho más, hay logias operativas, pero es muy notable el caso donde en la provincia de Buenos Aires, en la década de 1870, y acá se da un ejemplo clarísimo, donde en una época donde no existían los partidos políticos organizados tal como los conocemos hoy en día, en el interior de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en poblados como Azul, Tandil, etc., la masonería y las logias articularon como asociaciones políticas, gremiales, mutuales, para impulsar el progreso de los pueblos. No sé si alguien habrá escuchado alguna vez la llamada matanza de extranjeros que hubo en Tandil en el año 1872, a principios de 1872. Está la historia de un curandero, Jerónimo de Solané. No sé si se entiende el discurso hasta ahora, voy muy rápido. Quiero dar un paneo medio rápido de varios temas del libro, así después ya le damos la palabra a Jorge. Hay una matanza de extranjeros en el poblado, estimulada por un curandero, Jerónimo Solané, que le llamaban el Tatadios,
Y acá fíjense en las implicancias políticas y los distintos roles que cumple el masón, la masonería, en el impulso de un pueblo y de la sociedad de su tiempo. Este curandero tenía su residencia en el campo de un estanciero de un terrateniente, la familia Gómez, que supuestamente estimula a este curandero, a este líder mesiánico, a juntar una montonera y a pasar a degüello al grito de mueran los gringos y masones todo lo que se le cruzara en la zona. Los muertos fueron cerca de 40. Hay distintas versiones. Una, que iban contra los gringos y los masones, en realidad, porque ya se hablaba de masonería como algo nocivo, como algo vinculado al extranjero, que en ese momento, en plena inmigración de italianos, españoles y eso, llevaban a la Argentina trayendo mucho progreso, ¿sí? Le estaban quitando lugar, espacios de poder a esos terratenientes, ¿sí? Y existe otra versión, donde otro de los asesinados es el estanciero Chapar, junto con muchos empleados de él, que precisamente Chapar tenía una pulpería donde guardaba sus libros de pulperos con muchas deudas de terratenientes. Pudo haber sido una excusa ideal para eliminar a una persona molesta con sus libros de contabilidad, pero a su vez para eliminar a estos masones y extranjeros que perjudicaban el progreso en ciertos aspectos de la sociedad. ¿Por qué decimos esto? Bueno, década de 1880, la ley 1420, la secularización de los cementerios, la creación de los registros civiles. En el poblado de Tandil, a principios de siglo, Carlos Olivera, un abogado y diputado masón, viene de Buenos Aires con Pablo Barrenechea, el gran maestre de la época de una de las masonerías existentes, porque estaban propiciando en todo el país la ley de divorcio a principios del siglo XX. Esto también, enfrentado a una lucha, era el espíritu de la época. Hoy ha cambiado mucho todo esto, ¿no? Había un enfrentamiento con la iglesia también, ¿no es cierto? Había un espíritu anticlerical de ciertos sectores, sobre todo de los inmigrantes tal vez. Ahora, fíjense lo siguiente, el coronel Álvaro Barros, que fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires en su momento, funda la logia Estrella del Sur en Azul en 1867. Muchos de esos miembros van a figurar posteriormente como la familia Ders en las logias, en la logia tandilense, en Luz del Sud. Pero una vez pasada la masacre, aprenden al curandero Solané, diezman la montonera, a Solané es asesinado en prisión y es depuesto el juez de paz, un terrateniente. Juez de paz va uno de los miembros de la logia, ¿sí? Y la primera logia que se funda, que se arma en 1872, Luz del Sud, es casi un calco, la primer comisión de la logia es casi un calco de otra entidad, la mutual, la primera mutual del pueblo, que se llamaba en este momento, ahora lo miramos en el libro. Yo escribí el libro y me olvidé la Caridad de Tandil, ¿sí? La primera mutual del pueblo de Tandil, la Caridad de Tandil. Bueno, la primera comisión de la mutual La Caridad de Tandil pasa íntegra a la primera comisión de la Logia Luz del Sur. En esa montonera y asesinato se salva por un informante, Ramón Santamarina, el gran estanciero que ustedes conocerán, cuyo hijo después llegó a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? El orden, la injerencia que supo traer las logias a cierto ordenamiento social. Y en esto tuvo participación también la mujer. Como órganos paramasónicos, la mujer en ese momento había creado una sociedad, la Sociedad Hermana de los Pobres, donde hermanas, cuñadas, hijas, sobrinas, todas participaban en la Sociedad Hermana de los Pobres y hacían caridad y filantropía, ¿sí? Se va a llevar de la mano con otra obediencia creada a fines del siglo XIX, que va a ser el derecho humano, como ya les dije, y donde va a recalar en su momento una amazona que se llama Belén de Zárraga,
llega al grado 33, logra presidir la Federación Argentina del Derecho Humano, es una de los, llega a ejercer la presidencia, y yo después, si tenemos tiempo, les voy a leer unos breves parrafitos, y esto es interesante para los que son abogados, de cómo hablaban de los derechos del niño, de los derechos laborales, de los derechos de la vejez, de los derechos a una pensión digna, de los derechos de la protección del Estado hacia la sociedad, a los desvalidos, etc., de los derechos al acceso a la educación. Todo eso, las constituciones y reglamentos de esa masonería estaban escritos en su constitución de 1917. Todo escrito en su constitución de 1917, de la que todavía hay documentos originales. No quiero sacar mucho tiempo más. La última parte habla, bueno, de lo que yo le decía, diversidad de masonerías, donde hubo distintas posturas con el paso de los años. Toco un poquito el tema de que en su momento, en los primeros 20 años del siglo XX, llegó a haber o existir 6 obediencias en la Argentina, 6 obediencias distintas, 3 supremos consejos. Las obediencias o grandes logias son grupos administrativos que nuclean distintas logias. Las logias son autónomas, pero le ceden cierta representatividad administrativa. Luego se van a suceder distintos hechos, uniones, rupturas, etcétera, pero donde la masonería todavía va a seguir teniendo un papel político hasta llegar a la mitad del siglo siglo XX, donde se da una reunificación, donde hoy ya sabemos que aparece en 1956, aparece el primer estatuto de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, porque cuando se crea en 1857 y 1858 era Supremo Consejo y Gran Oriente de la República Argentina. Sucede, porque no es la primera gran logia, le sucede al Supremo Consejo y Gran Oriente Federal de la República Argentina, que estaba presidido por el doctor Miguel Valencia. Yo no sé si tenemos algún minutito más, si quieren que les lea algún detalle de los postulados que yo les decía sobre esta masonería mixta que también influyó, si no le cedería la palabra a Jorge, que seguramente le he dado tela para cortar, porque yo creo que va a hablar de lo que es esta época y cómo la masonería se inserta en la sociedad actual, porque hasta los 90 no teníamos más que el material gráfico para leerlo. Hoy tenemos redes sociales, tenemos la posverdad, la desinformación, la adicción a las redes, que muchas veces crea confusión y no hace llegar un mensaje claro a la población, y desmitificar ciertos hechos como los que hablábamos recién. De las brujas. Que recién hablábamos, ¿no? del misterio que a veces envuelve a la masonería, que no es tal. Es decir, la apertura que con la tecnología puede tener la masonería en la actualidad. Bueno, espero haber sido medianamente claro y haber dado un paneo de lo que es el volumen. Y bueno, gracias por escucharme y les cedo la palabra. Muy bien. El que quiera saber algo más, está el libro a disposición, ¿no? Vamos a hacer, sí. digo, está el libro a disposición, así No hay problema. Bueno, ¿les parece como metodología que cerrás con el panel y después si alguno quiere hacer alguna pregunta, así no hacemos entrecortado, ¿no? ¿Te parece? Así que Jorge, te cedo. No, hablo desde acá. Gracias. Bueno, listo. Bueno, buenas tardes a todos. Y como bien les anticipó Mauricio, mi idea hoy es comentarles algunos temas en los que trabajamos como masonería hoy, temas que consideramos que son fundamentales en términos de los seres humanos. Y esto está relacionado con ver cuáles son los peligros que nosotros creemos que enfrenta nuestra sociedad hoy, y búsquedas de soluciones, de las que todos debemos participar. Es lo que nosotros llamamos nuevo humanismo, como doctrina de la orden de este tiempo. Me voy a permitir leerles mis propios apuntes para no irnos del tema y no ser muy extensos. Así que esto se llama Filosofía para una sociedad emergente. Desde un punto de vista filosófico, cultural, para abordar el tema tenemos que plantearnos cuáles son los macro desafíos que enfrenta al día de hoy nuestra sociedad.
Cuando hablo de nuestra sociedad, me refiero a la sociedad universal, la mundial. Desde este enfoque, hemos de entender cultura en su doble acepción, la individual, como el conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Y la global social, cultura, desde su aspecto global social, entendida como el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o a una época. Entonces, ¿cuáles son los grandes desafíos que nosotros vemos en este tiempo? Desde nuestra óptica se centran en tres grandes temas: la globalización, la geopolítica y la cultura digital. La interacción de estos tres temas centrales nos llevan a que la sociedad vive hoy en una etapa prolongada de crisis. La crisis, como ustedes bien saben, hay que verla como oportunidad de cambio, a altísimas velocidades nunca antes vistas en la historia de la humanidad. Y esto agrava fuertemente la inestabilidad del sistema. Permítanme algunas breves consideraciones sobre la globalización, la geopolítica y la cultura digital. La crisis del orden globalizado. El proceso de globalización, acelerado por las comunicaciones, el libre comercio, la desregulación y la valoración financiera, ha generado como efectos no deseados la destrucción de puestos de trabajo, una monumental concentración económica y un desajuste pronunciado en la estructura del tejido social de la sociedad mundial. La desigualdad ha crecido exponencialmente y las élites globalizadas se han aislado sobre sí mismas, mientras los políticos se subordinaron a la preeminencia de las finanzas y de los poderes fácticos. Las instituciones de la democracia liberal parecen impotentes frente a los nuevos y urgentes desafíos planteados. La respuesta a esta crisis sistémica ha sido, entre otras, la aparición de liderazgos por fuera de lo esperado y el surgimiento del nacionalismo proteccionista que parece anticipar una nueva y problemática fase en el desarrollo del sistema y una probable reconfiguración de las reglas de juego de la organización política, social y económica del mundo. ¿Qué tenemos respecto a la geopolítica y los cambios geopolíticos? Las áreas del conflicto en el mundo son múltiples y están todas interrelacionadas. El orden estratégico mundial de la posguerra a la Segunda Guerra Mundial, el orden estratégico mundial de la posguerra, centrado en los Estados Unidos y su modelo planetario, basado en la proyección mundial de su civilización e imposición de reglas políticas y económicas, parece no ser funcional a los desafíos del presente. Veamos un poco. Lo tenemos por un lado a Rusia y su renovado poder nuclear, amén de la guerra que hoy tiene con Ucrania. China y su cada vez mayor participación comercial en el mundo y la militarización en el área del Pacífico. El agravamiento extremo de la situación en Medio Oriente, con secuelas globales en forma de inestabilidad y terrorismo. La crisis estructural de Europa, la emergencia de potencias intermedias como Irán, Turquía, India y Pakistán, muestran que la multilateralidad se impone, pero lo hace de modo desordenado e imprevisible. El mundo, tal como lo vemos, carece de centro, y la anomalía y la incertidumbre modifican de hecho los sistemas globales de alianzas y el modo de concebirlas. La incertidumbre será mayor y las amenazas al orden diseñado en la posguerra serán cada vez más probables. Sin mencionar que la división y polarización al interior de las sociedades avanzadas podría amenazar a las propias instituciones y, lo que es más grave,
desarticular los valores fundamentales de Occidente. El iluminismo y la razón, como directriz ordenadora de la vida social, tal como la concebíamos, ya no alcanzan. Veamos ese tercer macro desafío, que es la cultura digital. Nuestra época atraviesa uno de los momentos decisivos de la historia. El paradigma humanista de los últimos 300 años está cambiando. La ciencia ha transitado desde el positivismo mecanicista a la física cuántica, la nanotecnología, la ingeniería genética y la tecnología 3D. Sus mentes más brillantes trabajan en la unidad del conocimiento entero, a partir de la unión entre la cibernética y la tecnología. Si examinamos un poco la nueva religión del Silicon Valley, que es la última frontera actual del saber contemporáneo, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que reúnen en supercomputadoras los miles de millones de textos que se publican en redes sociales y en dispositivos electrónicos. Analizan los datos obtenidos a partir de celulares, localizadores, tarjetas de crédito, buscadores y páginas web. El resultado es que los historiales de las computadoras personales quedan almacenados en los servidores de las compañías tecnológicas y configuran la base material de la digitalización de la cultura. Este procedimiento que todos sabemos que se denomina Big Data o dataísmo, implica que los datos masivos son procesados por los gigantes tecnológicos y mediante algoritmos sofisticados se transforman en información, sentido y conocimiento. La inteligencia artificial y la robotización se configuran a través de estas herramientas técnicas. El dataísmo se está propagando por todas las disciplinas y está adquiriendo el rango de único saber científico. Los nuevos sabios consideran que el hombre es producto de algoritmos bioquímicos, como todo lo viviente y como todo el universo. En este contexto, la idea de que puedan mantenerse los valores y construcciones conceptuales predominantes durante el siglo XX se vuelve insostenible, mientras las consecuencias sociales, culturales, éticas y filosóficas de esta concepción del hombre son enormes. El hombre es considerado por la era tecnológica y su paradigma científico como un dispositivo mecánico biológico capaz de superar la evolución natural, acelerándola exponencialmente mediante la fusión de la computación y la genética. Esta es actualmente la cosmovisión de la ciencia. El denominado poshumanismo o transhumanismo más radicalizado constituye el movimiento intelectual del milenio. Y ahora vamos a hablar de una nueva palabrita que justamente mencionó Mauricio, que es la posverdad, que como todos sabemos está muy de moda en este tiempo, ¿no? Este nuevo concepto, el de la posverdad, puede ser concebido desde dos perspectivas, filosófica y política. En principio, la posverdad viene a darle otro sentido a la posmodernidad. Se trataría además del fragmento y la liquidez que caracterizaba a la modernidad tardía, de plantear cuestiones de fondo. Están en juego las creencias que nos constituyeron, las religiones, las ciencias clásicas, los sistemas liberales, los progresismos e incluso, ni siquiera la razón iluminista, que alumbraba la organización de la sociedad occidental y sus instituciones, quedarían inmunes a las profundas transformaciones culturales planetarias. Ahora, hay otro mundo en el que la inteligencia artificial, la desigualdad, la cultura, la geopolítica y la globalización nos dicen algo. El status quo que se conmociona y el modo en que se planteaba la democracia y sus instituciones convencionales se agrieta por todas partes. El concepto de posverdad permitiría aproximarnos a comprender la transición y los cambios que se desarrollan ante nuestros ojos. Y por supuesto, como nosotros somos los actores de esta película, normalmente estos cambios no los vemos. Nos pasan de largo
y nos acostumbramos a ellos, justamente porque estamos viviendo este tiempo. En lo político, la versión convencional de la posverdad dice otra cosa. Sostiene que navegamos en el reino de la mentira y la demagogia, y que predomina el instinto y la emocionalidad en la mirada de las sociedades humanas. Esta interpretación relaciona la posverdad con el error, refiriéndose específicamente a los resultados electorales cuando no se corresponden con los intereses predominantes. El punto es que los grandes medios de comunicación, concentrados en compañías y cadenas globales, se han expuesto como poderosas herramientas ideológicas y simbólicas del orden establecido. La posverdad ha colocado al sistema de información mundial en una crisis profunda que afecta como una paradoja a su propia verdad y provoca desconcierto, incertidumbre y creciente escepticismo en la sociedad occidental. ¿Dónde encontrarla? ¿Cómo saber que lo que dice el poder, la élite, la dirigencia y la política es verosímil? El peligro de la estrepitosa caída de la confianza colectiva en la credibilidad de la información que circula por el mundo es que finalmente se haga realidad la dura sentencia de Nietzsche, quien dijo: si no existe la verdad, todo está permitido. Una grave, peligrosa y profética advertencia. Estos son, desde el punto de vista macro, los tres grandes desafíos que en nuestra óptica enfrenta hoy toda nuestra sociedad. ¿A qué nos conducen esta problemática y estos grandes desafíos? Nos conducen a una crisis de los valores, de la moral social colectiva. Si ustedes se fijan, sin meternos en distinciones entre moral y ética, que además tienen significados distintos y demás, pero la moral siempre ha ido cambiando y adecuándose a los tiempos, ha ido cambiando en relación con los tiempos, no así la ética, sí la moral. Hoy lo que vivimos como sociedad es una crisis profunda de esa moral social colectiva. Profundos cambios de paradigmas, entendiendo por paradigmas los ejemplos o modelos a seguir. Observarán ustedes que hoy, en el mundo, básicamente, son pocos los modelos a seguir. Y estamos inmersos como humanidad en un desarrollo tan acelerado de nuestras vidas, que ni siquiera somos capaces de ver estos temas y de poder distinguir esos modelos. De ahí la afectación que tenemos en esta crisis de la moral social colectiva. ¿Qué es lo principal, mis queridos amigos, que está en juego en esto? Si nos ponemos a reflexionar un segundo, ¿qué es lo principal que está en juego? Lo principal que está en juego es la dignidad del ser humano, que resulta ser el valor intangible y más preciado para todo sujeto, entendiendo a la dignidad como la cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humillen ni lo degraden. Si lo vemos desde esta óptica, el cuadro potencia precisamente estos tres grandes factores macro que yo les comentaba recién, ¿no? La inestabilidad de la geopolítica, la crisis de la globalización y la cultura digital, que si bien tiene, por supuesto, aspectos positivos enormes, que los vivimos a diario, en términos de comunicaciones, investigación y demás, tiene este componente brutalmente peligroso. Y si nosotros, como humanos, perdemos nuestra dignidad, vamos a volver a ser esclavos. Porque fíjense esto, ¿no? La humanidad, como les dije antes, no es la primera vez que enfrenta un gran desafío. Es cíclico. En la historia de la humanidad los desafíos son cíclicos. Tomemos por caso la revolución industrial. La revolución industrial dejó a miles de personas fuera del sistema. Miles.
Pero la velocidad de ese proceso permitió que esa gente o los que lo seguían y demás se volvieran a incorporar al sistema. Hoy, en este esquema que estamos viviendo, la aceleración del proceso, la velocidad que tiene este proceso, hace que los que se quedan fuera del sistema sean lo que yo llamo muertos en vida. No vuelven nunca más al sistema. Tomen lo que les decía antes sobre robótica y demás. Piensen que dentro de unos pocos años, el 50% de los puestos de trabajo en el mundo van a ser ya pasibles de ser reemplazados por la robótica. Y así sucesivamente. Más, por supuesto, lo que tiene que ver con la manipulación de estos grandes grupos, sin hacer mención de ninguno en particular, ninguna persecución. Es una cuestión que está. La manipulación que hacen, porque resulta ser que si ustedes se ponen a pensar, en el dataísmo, los que manejan esta información conocen más de nosotros mismos que nosotros mismos. Entonces lo que está en juego, mis queridos amigos, es la dignidad del ser humano. ¿Hacia dónde debemos apuntar, tanto individual como colectivamente? A resignificar los valores de esa moral social colectiva. Esto es, a discernir cuáles han de ser esos valores, las ideas fuerzas y los nuevos paradigmas que formarán parte de esa moral social colectiva que han de ser el rumbo, norte y límite de nuestro esquema de convivencia social. ¿Quién piensa hoy en cuáles son los valores actuales de la moral social colectiva? Básicamente nadie. Porque vivimos en la carrera constante, la de todos los días. Estamos atrás de la diaria, por supuesto, hay que estar atrás de la diaria. Estamos atrás de la diaria y generamos un movimiento endogámico que es tremendo. Porque nos encerramos en nosotros mismos. Dejamos de ver al otro. Si cada uno de nosotros comienza a pensar por su cuenta, a charlar con el de al lado y demás, ¿cuáles podrían ser esos valores hoy de esa moral social colectiva? Estaríamos logrando un avance fenomenal. Porque a este proceso del dataísmo, de la crisis del sistema globalizado y los cambios geopolíticos, no lo para nadie. Esto está claro, no es que hay no, es sistémico al día de hoy. A nivel individual, debemos regenerar los vínculos con el otro, darnos cuenta que la existencia, nuestra existencia, no se concibe, sino es con y por el otro. Y a partir de allí, dejar de lado nuestra creciente endogamia, como les decía recién, para restablecer ese vínculo comunicacional con el otro. ¿Ustedes se acuerdan hace cuánto? 30, 40 años atrás, con los clubes de barrio, salíamos a la tarde o en el fin de semana, íbamos al club de barrio, pasábamos tiempo ahí, compartíamos con el vecino, con el otro, con el que no conocíamos. Hoy todo eso no existe. Y nosotros vivimos encerrados en nosotros mismos. Entonces estamos viendo, en vez de ir en la búsqueda de ver el ser, la profundidad del tema, nos quedamos en la superficie. Pero porque todo el sistema nos lleva a esto. Y otra vez, acá la velocidad del sistema tiene una significancia enorme, pues no nos da tiempo a pensar. Debemos precisamente tener una actitud filosófica con el otro, entendiendo por actitud filosófica el adoptar una postura frente al mundo, al saber, a la sociedad y a sí mismo. Es la actitud que asume quien busca pensar por sí mismo, al ser crítico frente a los supuestos que fundamentan las disciplinas, la sociedad y al individuo. Hoy tenemos una opción única, la verdad, tenemos una opción de regenerar esos valores de esa moral social colectiva, única en la historia. O sea, debemos relacionarnos, interactuar, discutir todos los temas, estando abiertos para recibir todo tipo y distintos pensamientos en la búsqueda de esa deseada síntesis ¿de qué? De los valores comunes, de aquello que nos vincula, no aquello que nos separa y divide. Como síntesis,
la sociedad emergente en la que estamos viviendo hoy en día nos presenta un desafío inédito por su velocidad y consecuencias, pero no nuevo ni original en cuanto a su concepto. Se trata, una vez más, en la historia de la humanidad, de resignificar nuestros valores para que tengan vigencia en una sociedad en extremo dinámica y para que nuevamente demos la batalla en pos de la dignidad del ser humano. ¿Recuerdan ustedes cuando, bueno, yo que soy más viejo, ¿no? Pero cuando veíamos esas películas de Julio Verne, del futuro, y decíamos, esto no va a pasar nunca, pasó todo, y yo hoy miro las películas de hoy, ¿no? De acá a un siglo adelante y demás, entonces veo la ciudad fortaleza, fíjense que hay un montón de películas que tienen el mismo corte. La ciudad fortaleza, donde adentro viven unos pocos y afuera vive todo el resto, vive, sobrevive, ¿no? Y uno dice, estoy yendo por este camino, si no hago algo. Y el algo empieza por nosotros mismos. Entonces les decía, esto es para que demos nuevamente la batalla en pos de la dignidad del ser humano. Y hoy, más que nunca, esa tarea individual, la de cada uno de nosotros, es fundamental, aunque nos parezca que es insignificante, porque en ese boca en boca está una de las claves de la multiplicación de ese ideario omnicomprensivo de todos nosotros. En suma, deberíamos trabajar para fundar un nuevo humanismo capaz de construir fraternidad, solidaridad y justicia social ajustadas a este nuevo tiempo y así poder expandir la conciencia colectiva para volver ¿a qué? Para volver a la espiritualidad que nos constituyó y nos constituye como seres humanos y podamos detenernos un instante para pensar qué estamos haciendo, hacia dónde vamos y cuál será nuestro destino como humanidad. Muchas gracias por la visita. Bueno, de por sí, espectacular, digo, un momento de reflexión interesante que me viene a la cabeza un montón de cosas, pero bueno, no vamos a extender en la cuestión, vamos a ampliarla, me parece que al auditorio, que seguramente a temas tan interesantes, debe haber alguna pregunta ahí que pueda mover el sismo de esta historia. A ver quién se anima. Yo pediría si el autor del libro puede leer esos fragmentos de... El de la mujer. Ese documento, exactamente. Del derecho humano, sí, una de las variantes. También lo podemos vender en cuotas, ¿no? Pero en cuotas lo podemos vender, ¿no? Digo, porque por ahí le podemos hacer algún precio a la doctora. Sí, hay que hablar del interés. Bueno. Hablando... Yo fui la persona que llamé insistentemente al colegio porque decía, quiero comprar el libro y me... Bueno, nada. No, leo breve algunos fragmentos que me parecieron muy interesantes rescatarlos para que tuvieran acceso, porque es un documento de más de 100 años. Dice, la masonería no se reclama de ningún origen divino revelado, muy al contrario, afirma altamente que no procede sino de la razón humana, no es dogmática, pero sí racionalista, dando fe únicamente a las verdades científicamente comprobadas, espera solo de la ciencia la explicación de todo lo que queda aún inexplicado en el estado actual de los conocimientos humanos. Bueno, mientras busca los medios susceptibles de unir a todos los humanos para solidarizarse en vista del bienestar general, un poco a lo que apuntaba Jorge, y ya las constituciones de Anderson lo decían también, y hoy hablábamos con Orlando, la masonería une lo disperso, y también decían las constituciones de Anderson, que la masonería actúa como un aglutinador de todas aquellas personas que de otra manera no hubieran podido conocerse, y la masonería sí actúa como un aglutinador de esas personas con ideas afines. La francmasonería escocesa mixta o internacional proclama la igualdad de derecho de ambos sexos, la autonomía de la logia mixta, la libertad de conciencia absoluta,
y el derecho a la vida del ser humano por el trabajo. Trabajar sin descanso en pro del bienestar de la humanidad, buscar la emancipación progresiva y pacífica, material y moral, de los humanos esparcidos sobre toda la tierra. Es un calco de lo que habló Jorge, nada más que escrito en 1917. La sociedad debe cuidar del nacimiento del niño, constatarlo y asegurarse por un control continuo que no está amenazado y que sus derechos están respetados. El niño nace libre. Es a la sociedad que incumbe el deber de promover a la instrucción del niño. Es ella que debe asegurar su subsistencia por si por una razón cualquiera los padres se encuentran imposibilitados para hacerlo, si han muerto o si los han abandonado. Todos los niños tienen derecho a recibir una instrucción. Nacidos libres tienen el derecho de vivir libres, es decir, de desarrollar sentido de su personalidad, sin que ninguna ley pueda coartar esa libertad, aún parcialmente, ni dejarles la posibilidad de coartar la libertad de los demás. La vida humana es inviolable. El ser humano llegado a la edad viril tiene derecho de conseguir, en cambio de su trabajo, el salario suficiente para el sustento de su familia, de sus hijos y de sus padres ancianos. En la lucha que sostiene por la vida tiene derecho al concurso de aquellos de sus hijos susceptibles de ayudarle, y también al de la sociedad en caso de incapacidad o cuando sus cargas de familias excedan el límite de las fuerzas de sus potencias productivas. Tiene derecho a la libertad de su trabajo, del que mejor le convenga a sus capacidades o a su gusto. La duración del trabajo diario debe ser limitada por la ley, tanto para el hombre como para la mujer o el joven. Miren cuánto se parece a lo que sostenía Alfredo Palacios, otro masón abogado en sus leyes, y cómo Julieta Lanteri, una de las precursoras de las luchas por la libertad de la mujer, el sufragio, etcétera, etcétera, era invitada a logias como la 12 de octubre, que luego que era de origen español, era invitada a dar sus conferencias. Y cómo todo esto se relaciona con revalorizar ya a principios del siglo XX lo que nuevamente Jorge está tratando de explicarnos, de volver a valorizar al ser humano, de no marginarlo. Jorge decía, hablaba perdón Jorge que me extienda tanto, ¿no? Tú hablabas de la ciencia ficción. Yo me acuerdo que era fanático de la ficción de los 50, 60, la ficción especulativa estadounidense, donde armaba mundos fabulosos, ¿no? Hoy vemos eso y ya nos da desencanto. Y hoy pienso, cuando vos decías esos castillos a lo lejos, yo pienso en la proliferación de countries. La gente vive encerrada en sus countries. Cuando otra gente mira de afuera. Bueno, no los quiero aburrir más. Siguen otros párrafos muy interesantes, rescatando todo un montón de estos principios humanos, ¿no? Por los que se debe regir la sociedad. ¿Alguna otra pregunta? A mí me hace acordar todo esto al constitucionalismo social, ¿viste? Yo cada cual se cae para lo que se inclina. Yo como peronista se me vino la Constitución del 49, pero bueno, cada cual, insisto, se inclina para el lado que puede. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí, cómo no. Buenas tardes, felicito a los disertantes. Voy a tratar de caminar por las baldosas rotas de mi memoria. De la primera de tu disertación, leía una vez en un libro que en tiempo medioevo la masonería operativa construía castillos, fortalezas, iglesias, templos, y que cada maestro constructor era como, digamos, el contratista de la obra que iba a realizar y tenía su equipo de gente a la cual formaba. Entonces le asignaban una construcción y él iba repartiendo esta pared acá vos, la otra vos, y ese capataz, digamos, para llamarlo ahora, tenía ya asignado, bueno, esta línea de ladrillos a vos, esta parte que era más difícil, vos que sos bueno para esto. Y cada uno de esos dejaba una marquita, una marca. Después si había algún problema, le decían, che, esto no pudo apoyar, a ver,
al total, ¡pum!, fuiste vos. Y eso era la tradición, y se transmitía como en esa época todo de padres a hijos. Incluso había marcas que se veían que con el tiempo se iban completando una rayita más, un adornito más, que significaba que el hijo de ese masón, constructor, había aprendido de su padre y le había hecho su pequeña marca, ¿no? Dejar la huella. Sí, existían en esa época las marcas del masón. Perfecto. Perfecto, porque inclusive esas obras duraban no 5 años o 2 meses como ahora, eso duraba décadas la construcción, ¿no? Sí, exactamente, sí, puede decirse que sí. Y aparte que también era lo que hablábamos hoy, todas estas asociaciones se constituían como, podría decirse, gremios, cuidaban sus secretos, ¿sí? No solamente que se ayudaban mutuamente. Es lo que decía hoy también, cuando hablábamos en el siglo XIX, que contribuyeron a crear las mutuales, por ejemplo. Y cuidaban sus secretos profesionales. A menos que sea un constructor que le permitían ir a otro lado a hacer su oficio. Ahora pego el salto al segundo disertante y creo que nosotros jugamos a la bolita cuando éramos chicos. Yo pertenezco a una generación que a los 18 años nos mandaba a una guerra. Y cuando nos mandaban a la cama también, era un castigo. Era la moral de esa casa. Si es de la misma actitud lo trasladamos ahora, un padre para retraer al hijo lo manda a la pieza, el hijo bárbaro, ¿sí? Conectividad, celular, tablet, no es ni un castigo. Esa trazabilidad, creo que nosotros como generación somos la trazabilidad de lo que es ese constructo tecnológico que nos permea ahora. Uno llega a la casa, al departamento de alguien a buscar, y en vez de tocar el timbre que está ahí, es gratis, manda un mensaje, estoy abajo, ¿no? O sea, tanto nos ha corrido eso, ya nos compone. Nosotros que nacimos una cosa analógica, que somos balseros digitales, pero los millennials ni se imaginan cómo fue eso. No pueden pensar que hubo una televisión blanco y negro, todas las cosas que nosotros estamos acostumbrados. ¿A qué voy? Estos valores que fueron antes con la revolución industrial trastocados, hubo tiempo, como bien decía el segundo disertante, de acomodarse. Ahora ya se venden robots que barren por Mercado Libre. Ya en el WhatsApp hay una inteligencia artificial que no la puedes sacar porque está ahí. Es decir, instalate y vuelve. O sea, ya estamos, ese presente futuro ya nos está permeando dentro. Está cambiando la manera de pensar y ofrece cosas maravillosas. Aprender un idioma, resolver las tareas O sea que empieza a ser maestro nuestro si lo tomamos. Y es una decisión muy fuerte. Yo no sé, yo no fumé, pero como dejar de fumar, bueno, no me voy a perder en esta. No voy a subir mis datos más, las fotos de familiares, lo que pienso, a un Instagram, a un Facebook. Porque antes uno iba a tomar un café para conocer a alguien. Y ahora por ahí le revisa el Facebook, el coso, a ver cómo piensa. Y encima es mentira, porque lo que uno pone ahí es algo aspiracional. Es lo que le gustaría que los demás sepan de uno. O sea, creo que estamos en un momento clave en lo de esta generación que nació analógica y se vino a lo digital, bueno, no le quedó otra, pararse, plantarse, no sé, no digo revolución, pero una reevolución de nosotros mismos para poder zafar de eso lo más que se pueda y que haya tiempo para formar, entre otros, este tipo de pareceres y compartirlo, para volver a lo humano. Te voy a decir algo sobre eso, que es parte de nuestro pensamiento. Esto, como les dije, este esquema que es sistémico ya está y nada ni nadie lo va a cambiar. El tema nuestro, como seres humanos, es encontrar la beta que implique que precisamente dentro de todo este cambio violento que hay, no nos deshumanicemos nosotros, no perdamos nuestra dignidad. O sea, en el caso que diste del hijo y demás, la educación de los valores y los principios, la transmisión a nuestros hijos de esos valores y principios sigue siendo fundamental. Fundamental. Hoy mucho más que antes todavía. Lo que pasa es que ¿con qué te encontrás en el medio? Con que los propios padres van perdiendo de vista lo que es el esquema de educación de un hijo y lo que es la transmisión de valores, porque el propio sistema lo lleva. Pero la educación y la transmisión de esos principios es fundamental.
Entonces, vos vas a tener un hijo que va a estar conectado, que va a saber mucho más que vos, que va a ir mucho más rápido, pero va a tener otra visión. Porque el tema es justamente esa falta de valores que tengamos como rectores. Hoy en nuestra sociedad no hay valores. Entonces, si yo me planto y digo, voy a luchar contra esto, no tengas ninguna duda, te van a pasar por arriba. El tema es decir, listo, voy a acompañar esto. Cada día conoceré más de esto, pero a esto lo voy a dotar desde mi humilde lugar y demás. Imagínense multiplicado el humilde lugar por X cantidad de millones y demás, desde mi humilde lugar. Lo voy a dotar con valores, que es lo que no hay que perder de vista. Asociaría con algo que San Martín dijo que a veces está mal definido en las redes. Si somos libres, todo lo demás nos sobra. Yo creo que al final del día, nosotros lo que tenemos que tener consciente es que somos seres libres, que podemos elegir. Y lo digo desde mi lugar de letrada, de abogada, que, digamos, voluntariamente accedí a tener una educación y meterme dentro de un sistema normativo, dentro de un sistema de reglas, pero siempre se puede hacer la diferencia. Lo que sucede es que es un acto volitivo, es una elección. Hay quienes pueden, en mayor o menor medida, elegir y hay quienes no. Entonces, me parece que también como sociedad, aquellas personas que por la circunstancia que sea, estamos en condiciones de poder elegir, tenemos que llevar esa antorcha. Tenemos que hacer esa diferencia. Y creo que esto es lo que va a hacer que los demás se empiecen a contagiar. Porque es una lucha muy dura, porque es una lucha tácita, no es una lucha expresa. Muchas veces flaqueamos porque tenemos miedo de ser vistos como distintos, por género, por religión, por ideología. Por eso es importante que aquellas personas que, gracias a Dios soy una de ellas, estamos en condiciones de intentar marcar la diferencia o intentar llevar esa antorcha, lo tenemos que hacer, porque así la gente empieza a perder miedo. Y donde gana el miedo, ahí es donde gana la inteligencia artificial, la ideología, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, la verdad que les agradezco que hayan venido, porque este es un espacio muy necesario para bajarse un poco de la realidad cotidiana y sentarnos a pensar cómo podemos aportar a que esto realmente sea una diferencia. Así que muchas gracias. Se dice que, Bueno, después, perdón. Se dice que la masonería construye templos a la virtud, templos no materiales a la virtud. Pienso que debemos nosotros como sociedad sensibilizarnos un poco más, porque realmente somos esclavos de todos estos sistemas que, como nombraba la señora, y muchas veces a través de estos sistemas de dominación mental empezamos a diferenciarnos, porque soy peronista, porque soy macrista, porque soy radical, y el mismo sistema nos enfrenta y nos desensibiliza. Totalmente. Entonces pienso que más allá de cualquier bandera política, la masonería nos quiere invitar a ponernos en el centro de la escena, pero principalmente a rescatar nuestro corazón, ponernos en el lugar del otro y volver a tomar las riendas de esos valores que se están perdiendo. Y como dijo usted, pienso que nada está perdido. Exactamente. Nada está perdido. No, gracias por el aporte. Yo te voy a completar algo más en esto. La masonería es justamente, así como es una sociedad de personas libres, ¿sí? La masonería se nutre de todo tipo de corrientes. Yo siempre digo que la masonería es un corte vertical de la sociedad, ¿no? Entonces, a veces me han mirado como diciendo, como vertical, doctor, sí, vertical. Porque la masonería toma absolutamente todos los grados de los estratos sociales, ¿sí? Al más lúcido, el menos lúcido, el más poderoso, el menos poderoso, el empresario, el verdulero. Es un corte vertical. Y en ese corte vertical, y justamente como no somos dogmáticos, y tenemos este principio, ¿no?, rector de la libertad, igualdad y fraternidad,
nos nutrimos precisamente de todo tipo de pensamientos. ¿Por qué? Además, filosóficamente, recuerden ustedes, nosotros lo hemos visto estudiando filosofía del derecho y demás, lo que es tesis, antítesis y síntesis. Entonces, entre dos pensamientos opuestos, yo tengo la tesis y la antítesis. Tengo dos opciones, o nos matamos o buscamos la síntesis. Entonces piensen ustedes en la historia de la masonería argentina nomás, ver a un Urquiza, un Sarmiento, un Mitre, todos juntos. Ojo, todos juntos después de haber estado en el campo de batalla, ¿no? Pues en aquella época además se mataban. Todos juntos con ideologías totalmente distintas, sentados en una mesa, en términos de decir, bueno, ahora hagamos síntesis y veamos qué es lo mejor para este país. ¿Sí? Y así es como los masones fueron logrando cosas. Mauricio hablaba antes de algo que es un hito en nuestra historia. El proceso de secularización de los cementerios, la ley de registro civil y la educación pública. Piensen esto, los hombres de la generación del 80, que en su gran mayoría eran masones, tenían todos a su vez ideas distintas, como la tuvieron los revolucionarios de Mayo, que se peleaban, discutían entre ellos para ver cuál era el mejor sistema, como lo tuvieron San Martín y Belgrano. Esa batalla que se dio hoy para nosotros queda en el tiempo. ¿Por qué? Porque hoy a nadie se le ocurría pensar que los cementerios son privados y manejados por una sola institución. A nadie se le ocurriría pensar que sin importar mi religión, yo tengo que ir a un determinado lugar, como eran las parroquias, para poder casarme. Y a nadie se le ocurriría pensar que no exista una educación pública y laica. Dejemos de lado lo de gratuita, pero en nuestro caso es pública, laica y gratuita. A nadie. Pero esas cosas solo se pueden lograr cuando adentro de una institución, precisamente, hay distinta variedad de pensamientos. Pensamientos y posicionamientos. Entonces, en la medida en que los miembros de esa institución, en este caso, la orden, tengan como voluntad la búsqueda de esa síntesis, así es como se logran las cosas. Un enriquecimiento que lleva también a desarrollar el espíritu crítico. Claro. ¿Por qué? Porque como vos tocabas el tema hoy a lo último de tu discurso, el tema de la posverdad, hoy el sistema manipula, lleva las grandes corporaciones, no nombremos, como decís vos, muchos grupos, pero ustedes fíjense en lo cotidiano, nosotros vemos toda esta manipulación, posverdad, etcétera, en los noticieros. ISIS, Hamas, terrorismo, grandes corporaciones periodísticas apoyando a este político, a aquel, destruyéndolo de todo. Eso es posverdad, construcción de un relato, un storytelling que le llaman hoy en día, donde apelan a la emotividad de la gente. Ahora, si se da un ambiente, un ámbito de enriquecimiento, como puede ser el de la masonería, es una opción la masonería, pero también es la opción que hoy rescata Jorge, o trato también de rescatarlo yo desde una posición histórica, la masonería como un lugar de enriquecimiento mutuo para desarrollar ese espíritu crítico y ponerle un cierto tope a ese sistema que sabemos que no va a desaparecer, pero que puede enriquecer nuestro entorno, porque para eso también trabajamos los masones. Hoy hablábamos con Orlando, no vamos a poder cambiar todo en el mundo, pero podemos empezar cambiando nuestro pequeño entorno, ¿sí? Lo que nos rodea. Allá te despidió. Sí, todo tuyo. Pero me tengo que ir porque me van a cerrar esta semana. Bueno. ¿Cuántas gran órdenes hay en la Argentina? Quería saber eso. Y una reflexión que me quedó de las últimas apreciaciones. ¿La masonería debe ser popular o debe ser clasista? No. No es ni popular ni clasista. Si me pones en la disyuntiva de tener que definirte, la voy a definir como popular, pero no es ni popular ni clasista. La masonería tiene un concepto central que es hablar del mérito. La masonería, en todo su esquema de construcción de crecimiento del sujeto, busca que ese sujeto precisamente siga creciendo y demás a partir del mérito. ¿Cuál es el mérito? El mérito es el estudio, el trabajo, la dedicación a.
esa búsqueda de superación personal. De hecho, sin revelar nada en particular, pero cuando vos te iniciás en muchos rituales te dicen, esto es en beneficio de tu personalidad, de tu familia y de la humanidad. Y te lo ponen en ese orden. ¿Por qué? Porque primero debo crecer yo. Yo me tengo que cultivar. No olvidemos que la masonería es una orden simbólica además. Está llena de símbolos. Símbolos que son todos operativos, sirven para nuestra vida diaria. Entonces, primero es en beneficio de mi personalidad. En la medida que yo crezco, ¿a quién le voy a dar? A mi núcleo primario. ¿A quién le tengo que dar? A mi familia. Y después de eso, la humanidad. ¿Cómo se define la humanidad? La sociedad en la que vivo. Así que no es ni popular ni clasista. Busca que todos aquellos que tengan ese interés en crecer y en mejorar, tengan esa opción. ¿Y preguntaste algo más, perdóname? No, ¿cuántas grandes... 4 o 5 ahí, al día de hoy acá en el país. Bueno, parece que se acabaron las preguntas. Entonces, yo puedo hacer una chiquita. En ese contexto que estás hablando, la educación pública y gratuita es una herramienta dentro de este esquema, ¿no? Sí, por supuesto. La educación pública, laica y gratuita. Bien, no, porque al principio habías planteado la educación pública y laica, no, y aclaraste el esquema argentino que es gratuito, porque realmente es un esquema, a mi entender, tan positivo, y creo que es una herramienta fundamental porque pone en igualdad de condiciones a toda la sociedad que tenga la intención de pegar ese salto cualitativo, ¿no? Entonces, por eso quería... No, ninguna duda. De hecho, a ver, la ley de educación pública, laica y gratuita es obra de los masones. Lo que pasa es que le saqué lo de gratuito porque no en todo el mundo es igual. No, es casi único esto. Entonces, para rescatar claro, no, nosotros somos firmes defensores de la educación pública, laica y gratuita. Esos 3 condimentos. Perfecto. Clarísimo. Valía la aclaración por supuesto. Para expresarlo, porque me parece un punto central. Y Central. casualmente en el momento en los que nos encontramos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, la verdad que yo no tengo palabras para agradecer en nombre de nuestra institución, el Colegio de Abogados, que nos hayan venido a visitar, a todos los que han venido, colegas y visitantes externos. Realmente muchas gracias. Que se repita permanentemente lugares de discusión de todas las cuestiones de las discusiones, como vos decís, la tesis, la antítesis, la síntesis y el desarrollo de la humanidad. Por lo cual, de todas estas discusiones, de todos estos lugares, seguramente van a salir lugares de reflexión. Ojalá. Sí. Y algún día en este mundo será superador. ¿Sabés qué me traía? Una vez fui a ver una obra de Federico García Lorca, en donde Alfredo Alcón la interpretaba y me hace pensar que mucho no ha cambiado a lo largo de la historia, porque hablando de principios del siglo XX, en esta obra Federico Alcón, que hacía de Lorca, le hablaba, iban dos personas en España caminando al lado de un río, y uno le decía al otro, uy, mirá qué lindo que es esa montaña, lleno de flores, la primavera, y el otro iba caminando al lado y le decía, no veo nada, tengo hambre. Y seguía caminando y le decía, uy, mirá qué hermoso caballo, aquella pradera. Y el otro seguía caminando al lado y le decía, no veo nada, tengo hambre. Creo que esa reproducción histórica se va dando en cada uno de los tiempos. Debemos de luchar fuertemente en, la verdad, hacer una humanidad un poco más justa, más equilibrada, más equitativa y, como decías hace un rato, con más justicia social. Y de eso sabía también Lorca, que fue asesinado, aparte de su homosexualidad y haber sido masón, porque tiene un librazo que se llama Poeta en Nueva York, que es absolutamente descarnado. Bueno, esa parte no la conocía, pero me trajo a la memoria mi pequeño conocimiento. Es un librazo, Poeta en Nueva York, si lo pueden leer, está al mejor nivel de Neruda de Residencia en la Tierra. Bueno, abrazado de todos. Muchas gracias a todos. Gracias.